Gloria, bienvenida. Hola, Y ajá, estabas hablando acerca de los mitos y la realidad acerca del suicidio y también te habíamos preguntado cómo los que no tenemos una formación psicológica podemos darnos cuenta que una persona tiene un comportamiento suicida. claro. Eliana, mira, definitivamente hay un asunto importante y es precisamente las personas suelen pensar que los únicos que pueden identificar el comportamiento suicida o las señales de alerta son expertos en salud o son personas que llevan mucho tiempo trabajando el contenido del suicidio. Y realmente no. Es sencillo de empezar a identificar algunos factores de riesgo, como pueden ser unos cambios en el estado de ánimo, el cambio de comportamiento. Cuando empezamos a ver entonces que esta persona se muestra irritable, cansada, agotada, se aísla, tiene dificultades para comer, tiene dificultades para dormir bien, de pronto se torna irritable o malhumorado, como llamamos entonces, vemos entonces que se aísla de algunas reuniones o situaciones que estaba acostumbrado o empieza a tener una sensación de tristeza y de no gustarle las cosas que solía hacer o las cosas que solía desarrollar día a día y entonces empieza a tener como unos cambios y unas sensaciones, el problema es que a veces no están lo suficientemente preparados para hablar de esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un problema con nuestros jóvenes y nuestros niños y es que no les hemos enseñado a validar la emoción. ¿A qué me refiero con ello? No les hemos enseñado de que es posible hablar cuando me siento triste, cuando me siento mal, cuando las cosas no van bien y pedir ayuda precisamente a esas personas cercanas. Pero también nosotros los adultos no le posibilitamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes poder hablar de esos sentimientos o de esas situaciones. Hay expresiones como estás muy joven, la vida es muy bella, tienes una vida por delante, todo lo que te queremos, tienes una familia, tienes cosas que no tienen otros niños o tienes un mundo que no tienen otros jóvenes. Y bien, eso puede ser posible que sí. Pero aquí hay que entender algo y es que podemos tener eso que dicen que es aparentemente todo, aclarando que nadie en la vida lo tiene todo. Y sin embargo, así pueden haber unos estados de ánimo y unas situaciones que se estén presentando que haga que yo me sienta triste, que no quiera estar entonces comunicándome con los demás, que yo no me sienta bien, que me sienta raro, que empiece a cambiar. Y es ahí entonces donde debo buscar la ayuda para poder entonces encontrar quien de alguna manera me auxilie con eso que está pasando y con eso que está aconteciendo. Además tenemos un mundo donde nos empezaron a enseñar en esta modernidad de que todo el día hay que estar felices, hay que estar bien, hay que superarlo todo y no nos han enseñado que la tristeza, los días buenos, los días malos, los días regulares, los días más o menos y los días excelentes hacen parte de la vida. Y que hay días que no me voy a sentir muy bien, que hay otros días que tal vez me sentiré perfectamente, pero otros no tanto, y que estoy en el derecho de acercarme a esas personas que me rodean, a ese núcleo familiar, a esos seres queridos, a esos amigos cercanos, y poderles decir, hoy creo que no me siento bien, últimamente no estoy bien, no sé qué pasa conmigo y poder hablar entonces de eso que de alguna manera viene atravesando hace mucho rato mi vida, ¿cierto? Entonces esas son como algunas señales que nos van ayudando a revisar y les invito a los cuidadores, a los padres, a los amigos cercanos, a nuestros compañeros de trabajo cercanos, que también vayan teniendo la confianza de acercarse y preguntar, hace rato no te veo bien, creo que has cambiado, te veo distinto, quisieras que habláramos de algo, es importante, sabes que me interesa saber cómo estás, sabes que si necesitas ayuda estamos aquí atentos y pendientes, pero por favor busca ayuda si crees que la necesitas. Y que hagamos esto de perdón, muy cotidiano, que hagamos de esto un asunto que se pueda hablar y se pueda dialogar, porque a veces las personas llegan a un intento suicida o a un suicidio consumado, pero meses antes de eso estuvieron luchando mucho tiempo con una sensación de tristeza, con una sensación de agotamiento, con una sensación de desesperanza, que no consultaron con nadie, no pudieron socializar con otras personas, porque tenemos desafortunadamente un mundo que enseña que todos los días hay que estar bien, nos tenemos que sobreponer, hay que ser muy valientes, pero se les olvida que sentir es parte de la vida humana y hay días buenos, hay días regulares y hay días excelentes y otros que la vida no va como uno quiere y nos toca parar, pedir ayuda y saber cómo nos podemos reorganizar con eso. Gloria, en ese sentido, creo que a veces penalizamos un poquito los sentimientos.
¿cierto? Entonces, si decimos, estoy triste, me siento mal, los colombianos usamos una expresión que un día la usé acá y mi profesor de doctorado es psicólogo, y él me abrió los Ajá. ojos y le dije, tranquilo, es esta expresión de estoy en la inmunda, me siento súper mal. Y él se asustó y le Sí. dije, no, tranquilo que es una expresión solamente, pero ¿cómo podemos educarnos para no penalizar los sentimientos? ¿Y qué podemos decirle a una persona que hoy me dice estoy triste? Entonces yo lo consuelo, lo abrazo, le digo algo de ánimo, pero cuando muchas veces me dice estoy triste, se nos acaba el discurso y sacamos como esas frases de cliché que yo creo que Ujú, no sirven de mucho. Y bueno, ujú. muchos de los que están viendo esto, Gloria, somos cristianos y creo que los cristianos tenemos una fortaleza muy grande que es Dios y es la oración, pero al mismo tiempo tenemos muchos clichés: ten fe, ten esperanza, oremos. ¿Qué palabras podemos decirle a una persona que manifiesta constantemente que está triste? Bueno, ahí es importante revisar algunos asuntos. La oración es un factor protector también, ¿cierto? La familia puede ser factor protector o factor de riesgo y eso también hay que evaluarlo en las dos vías. El asunto de orar y acompañar se vuelve trascendental y créanme que ha sido también muy fundamental en estos procesos de rehabilitación, digámoslo así, cuando tenemos una persona después de un intento suicida. Entonces se vuelven a nivel de estructuras grupales muy poderosas, muy necesarias y créanme que no hay mejor medicación para una persona después de un intento suicida que una red social bien conformada a nivel familiar y a nivel de su entorno y su contexto. Entonces, eso se vuelven elementos trascendentales. Pero también nos tenemos que armar de dos cosas que es importante. Primero, de paciencia, ¿sí? Así como cuando una persona, coloco mucho este ejemplo y quiero hacerme entender, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, es claro que es que él no eligió tener cáncer y no quería tener cáncer y quiere hacer todo lo posible porque el cáncer desaparezca. Cuando una persona está sufriendo de estados de ánimo cambiantes o de depresión o ansiedad, él no eligió estar deprimido y estar agotado y estar mal. Créanme que no. Entonces no es porque él quiere, no es porque le da la gana, no es porque un día se levantó y dijo, qué bueno molestar a mi familia, a mis grupos y a mis compañeros y amigos, y entonces me voy a tornar depresivo. No, entonces es importante entender que estas personas quieren estar bien, quisieran poner todo de su parte, quisieran estar dispuestos para mejorar, pero a veces se les dificulta porque ahí hay diferentes factores que van asociados en esa conducta o en ese comportamiento. En el estado de ánimo pueden estar jugando varios factores. Uno de ellos es lo biológico, a nivel de nuestros neurotransmisores, esa dopamina, adrenalina, ¿sí? Y la depresión está comprobada ahora en día que también es hereditaria, la podemos heredar de muchos de nuestros familiares, padres o madres. El problema es que en la salud no, a veces no se tiene presente. Cuando tú tienes un padre o una madre hipertenso con diabetes, te dicen cuídate porque tú puedes heredar ser hipertenso o puedes heredar tener dificultades con la presión arterial. Pero cuando tienes un papá ansioso o una mamá depresiva, no te dicen cuídase, que es probable que a futuro puedas desencadenar una depresión también o unos rasgos ansiosos o unos síntomas ansiosos. Entonces, lo que quiero invitarlos es, tengamos presente que la persona que manifiesta constantemente sentirse triste, aburrida, cansada, agotada y desesperanzada, no es simplemente porque quiera molestar la vida de todo el mundo y porque no quiera poner de su parte, sino que tal vez hay muchos factores, entre esos los biológicos, relacionales, familiares y sociales, que parece ser que no es el momento y en esta etapa de la vida no se siente muy bien con lo que está pasando en su vida y por eso tiende entonces a estar deprimido, a estar angustiado y ahí nos toca ser muy pacientes. Y cuando me refiero a ser muy pacientes es no pensar que las cosas se van a solucionar de un día para otro o que simplemente se va a presentar un solo episodio o una sola situación y que ya las cosas se van a solucionar. Es probable que esta persona se sienta así por un largo tiempo y es ahí donde debemos evaluar, buscar entonces la ruta de atención en salud, mirar si nos atendemos con un médico general y con un psicólogo o una persona profesional experto que nos ayude a sobrellevar la situación y que también, a su vez, genere psicoeducación a la familia para que informe a la familia de cómo vamos a acompañar a esta persona, ¿de acuerdo? Siempre abrámosle la puerta a esa persona. Estoy aquí, estoy contigo, quiero saber cómo ayudarte, quiero saber cuándo estás listo para hacerlo,
estamos aquí para escucharte, pero sabes que nuestra intención es cuidarte y acompañarte. No va a ser fácil, pero queremos que cuentes con nosotros, porque también tienen que entender una cosa. Me dicen a veces, Gloria, pero es que ¿qué hacemos si la persona está muy deprimida y no quiere ir donde el psicólogo y no se quiere dejar ayudar? Comprendan, es que no quiere nada de la vida, tal vez ya está cansado con su vida y por eso entonces no muestra intención de muchas cosas, pero hay que ser paciente, ir paso a paso, ir también contactándonos con esos profesionales que nos puedan orientar y ayudar para saber entonces cómo vamos sobrellevando la situación. ¿Cómo podemos detectar esto que tú estás diciendo? Primero, ¿cómo podemos detectar estos comportamientos si estamos en tiempo de confinamiento? Es más Ujú, difícil porque estamos en aislamiento social. ¿Y cómo ujú. podemos brindar el apoyo si estamos en confinamiento? Claro, cuando estamos en confinamiento hay que empezar por dos cosas. La primera, el confinamiento no es que nos olvidemos de todos los que están a nuestro alrededor. Si viven solos, pues obviamente se nos vuelve un poco más complejo con las personas que están viviendo solas, ¿cierto? Y es ahí entonces donde es importante contactarnos, revisar las redes, mirar cómo nos vamos a acompañar por medio de las redes y estar hablando y conversando desde lo cotidiano, cómo estás, cómo van tus cosas, cómo van tus días, cómo va tu vida, cómo te has sentido, qué has sentido, si te has sentido acompañado o no, ¿sí? Que tratemos de estar entonces por medio de las diferentes redes sociales conectados con esas personas las cuales consideramos que es importante nosotros hacerle el apoyo y el seguimiento, ¿sí? Pero si estamos en familia, estamos en casa con nuestros hijos, nuestras parejas o esas personas que son significativas para nosotros, ahí les sugiero ser muy observadores, estar muy pendientes del otro, tener esos espacios para conversar. Yo siempre he dicho y lo compartimos mucho en Colombia, cuando hablamos de que la comida es una excusa para sentarnos y podernos observar con la excusa de la alimentación y poder hablar en familia y tener un espacio al menos para poder saber cómo vamos, ¿sí? Entonces, desde ahí, revisar como familia cómo nos estamos observando. La comunicación es trascendental. Poder observar al otro, preguntarle cómo está, solo que a veces creemos que como estamos todos dentro de la misma casa, no es necesario preguntar cómo amaneciste, cómo estás, cómo atardeciste, cómo te sientes hoy, cómo pasaste el día, porque lo vimos todo el tiempo al lado de nosotros. Y no, lo que hemos recomendado precisamente es que sigamos preguntándole al otro cómo te sientes hoy, cómo vas con esto, vamos a conversar, cómo te sientes y no olvidar que estamos confinados no simplemente porque estamos tratando de cuidarnos de algo que es importante que prevengamos, sino también por el autocuidado, ¿de acuerdo? Y que en ese asunto de autocuidado nos tenemos entonces que empezar a revisar qué estrategias vamos a tener para poder salir adelante de esto y así poder ir bajando un poco también ese sentimiento de angustia o de ansiedad. Ahora, si la situación se torna muy compleja, debemos inmediatamente estar informados de la red de apoyo en salud más cercana que tengamos, ¿sí? Es importante y los diferentes países y comunidades han venido trabajando en ello. ¿A cuál línea me puedo comunicar? ¿Dónde puedo buscar apoyo? Hay municipios en Colombia que crearon una línea en salud mental específicamente para atender los casos de ideación, intento suicida o pensamiento suicida. Y es ahí donde esa línea está activada a las 24 horas del día, donde están haciendo acompañamiento y contención, pero a su vez también están informándole la red de apoyo y la ruta de atención a todas las familias para que puedan acceder de manera inmediata cuando la situación se torne crítica. ¿De acuerdo? Entonces sería la vía por donde debemos llegar en caso de que ya no logremos hacer contención con ese familiar o con esa persona cercana. Y muchas veces, Gloria, la gente no va directamente a la red de salud o no va al psicólogo o no va al psiquiatra, pero tenemos otras redes de apoyo. Y yo quisiera recordarle a quienes nos están escuchando, los que están en Temuco, que la iglesia está abierta. Ahora está físicamente Ujú. cerrada, pero la iglesia sigue estando abierta para que ustedes puedan enviar un mensaje a través de Facebook. Tenemos un correo que es ayuda@sctemuco.cl. Hay un WhatsApp, por ejemplo, para el caso de los migrantes, tenemos un WhatsApp que se llama Nuevos Ciudadanos y siempre la gente trata de buscar ayuda. Si bien es cierto, el pastor no está preparado para atender un caso de estos profesionalmente, sí le puede brindar una ayuda espiritual y acompañarlo a la red más cercana.
En últimas, recordarnos a todos que no estamos solos, que estar en cuarentena no es igual que estar solos. Entonces, eh, necesitamos estar pendientes los unos de los otros. Yo quisiera hacerte otra pregunta y quizás voy a hacerte dos al mismo tiempo. Tú hablabas de la tristeza. ¿Cuándo diferenciamos que la tristeza es normal? Ujú. Por ejemplo, en los adolescentes que andan con sus emociones. Hay personas que somos intensas en las emociones. Yo cuando estoy feliz estoy muy feliz y cuando estoy triste estoy muy triste. Claro, yo sé que si me pasa 3 días de más la tristeza, quizás tengo Ujú. que pensar por qué. ¿Hasta qué punto es normal? ¿Cuánto es la línea entre lo que es normal Claro. y lo que es preocupante? ¿Y cuál es la diferencia entre los adultos, los jóvenes y los niños? ¿Qué pudiera indicarnos a nosotros que algo no está bien? Bueno, cuando nosotros empezamos a identificar cuándo es una tristeza y cuándo ya estamos hablando de una depresión, lo ponemos también en asuntos de tiempo, ¿sí? Una cosa es que un adolescente tenga claro por qué está triste, porque hoy no me pude ver con mis amigos, porque hoy no me pude conectar como quería, porque las cosas en la universidad no van bien, en el colegio no van muy bien. Entonces ahí ya estamos hablando de que hay un motivo, una razón, pero que si logro solucionarlo, si logro que entonces eso de alguna manera sea resuelto en el transcurso del día o de la semana, ya entonces mi tristeza no está directamente relacionado con eso, es un asunto que se soluciona y después paso a sentirme bien porque logro solucionarlo. Ahí estamos hablando de que eso es tristeza, porque tiene una causa, un acontecimiento asociado o unas situaciones y unos signos y unos síntomas asociados a eso. Pero cuando estoy hablando ya de una depresión, cuando pasa el tiempo, empiezo a darme cuenta que ni siquiera tiene que pasar algo muy significativo o muy difícil en mi vida para que yo tenga muchos sentimientos de tristeza, de desesperanza, sentir que no es lo mismo, que las cosas no van bien, que no me siento bien, que no disfruto de nada, que me está dificultando comer o estoy comiendo en exceso, que estoy dejando de dormir o estoy durmiendo en exceso, que definitivamente estoy evitando las conversaciones y las relaciones con esas personas que siempre han estado cercanas y con las cuales me he llevado muy bien. O que mi estado de ánimo se volvió sumamente irascible, que hoy puedo estar tranquilo, estable, pero luego puedo tener muy mal humor. Y así van pasando 1, 2 días, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Ahí ya estamos hablando que es muy posible que estemos entrando en un episodio depresivo y que ese episodio depresivo debe ser atendido a tiempo y debo ser el primero en decir algo no va bien y bueno, vamos a ver entonces cómo puedo buscar ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos y adultos mayores? Los niños entonces empiezan con situaciones como llanto inesperado constante, una demanda constante por atención, es constante el asunto de sentirse irascibles, enojados, a veces agresivos, tirar las cosas, ¿sí? Gritar, entonces decimos que es muy llorón, está muy mal criado y entonces recurrimos a veces a castigarlo o en algunos casos a golpearlo desafortunadamente y es importante que tengamos cuidado con ello, porque lo que está queriendo decir este niño es que necesito atención, que algo no va bien, yo no me siento bien y es importante entonces ahí empezar a buscar ayuda para ver qué está pasando con nuestro niño, con nuestra niña, con un agravante. Ellos no pueden verbalizarlo como tal vez lo puede hacer un joven o un adulto. Si al adolescente le dificulta, ahora imagínense a un niño, a un menor, le dificulta mucho decir, papá, yo hoy no estoy bien, las cosas no van bien y me siento mal. Los niños no logran hacer eso, desafortunadamente. Entonces vamos a estar muy pendientes con ello en lo comportamental, ¿sí? Los niños más que todo en el asunto del comportamiento o a veces también están muy callados y muy aislados y decimos tan rico, últimamente este niño está juicioso, no da nada que hacer, se queda calladito y está muy bien, entonces no prestamos atención porque el niño está muy juicioso y no nos está demandando, entonces eso nos deja tranquilos. Ojo, cuando nuestros niños también están callados, aislados y supuestamente muy tranquilos, es importante también darnos cuenta si es que han cambiado algunas cosas en ellos y es probable que se nos estén deprimiendo y no lo hemos identificado oportunamente. Con nuestros jóvenes también empieza a cambiar el estado de ánimo, empiezan a aislarse, empiezan a estar más encerrados, pero también empezamos a ver que pueden haber unas actitudes compulsivas como beber alcohol, fumar cigarrillo o cualquier otra sustancia psicoactiva. Y es ahí donde también entonces debemos estar alerta y empezar a identificar qué ha cambiado. Empecemos a identificar si se ha aislado de nosotros, si ya no conversa igual,
si está muy callado y muy meditabundo, y es ahí donde entonces nos vamos también acercando. Y por favor, papás, los invito, no nos vamos a dormir sin antes entrar a las habitaciones de nuestros hijos y decirles cómo estás, cómo va el día, cómo te has sentido en casa, cómo vas con esto que está pasando a nivel mundial, cuéntame cómo va la vida y sabes que estoy aquí para ti. Entonces, esas cosas parecen muy, muy elementales, pero créanme que son fundamentales y son un factor de protección trascendental. Un niño siempre, un joven siempre necesita que se le hable lo significativo que es para su papá y para su mamá. Entonces la importancia es acercarnos. Y ya con nuestros adultos y nuestros adultos mayores, lo que empieza a pasar precisamente es ese cambio de ánimo, ese aislamiento o esa dificultad para comunicarse, empezamos a tener dificultades con la alimentación y con el sueño, o empezamos a notar esas personas que están discutiendo o alegando, como llamamos en Colombia, decimos en Colombia, están alegando, discutiendo todo el día. Entonces a veces decimos, es que me tocó el papá o la mamá más cantaletosa y más alegona del mundo. Y no nos hemos dado cuenta que tal vez esa mamá o ese papá no es que sea cantaletoso, sino que hace mucho tiempo viene lidiando con una depresión y con un estado de ánimo que no le permite estar muy bien en la vida, y la única manera entonces de salir de eso es echar su cantaleta todo el día o dificultarle un poco la vida a los demás. Entonces esas señales hay que estar muy pendientes para que busquemos ayuda inmediatamente y hacerles sentir que los estamos acompañando. Gloria, es posible, porque estamos hablando siempre del otro, Ujú, pero ¿qué pasa conmigo? Es posible, por ejemplo, yo soy mamá, trabajo, ahorita estando en la casa, pues estoy más cerca de los niños, pero también más trabajo, etcétera, etcétera. mm, Es probable que yo pueda identificar o sea, que pueda tener un comportamiento suicida y no me dé cuenta. Es probable que esté triste y no me dé cuenta. Es probable que tenga una depresión y no me dé cuenta porque el ritmo de la vida no me permite darme cuenta. Claro, Lina, es probable que estemos muy distraídos, ¿sí? Estamos distraídos entre el trabajo y eso suele ser la primera fase a veces en la depresión. Cuando empezamos a sentir Mm. signos y síntomas, nos distraemos lo suficiente de manera que no sintamos eso tan maluco de sentir, por llamarlo de forma coloquial. Entonces es un no sé qué, no sé dónde, es esa sensación como de tristeza, pero a la misma vez de enojo, pero a la misma vez de cansancio, agotamiento, que quiero, no quiero, estoy contenta un día, el otro no tanto. Y empiezan un montón de signos y síntomas, pero empezamos a evadirlos porque me ocupo con el trabajo, con los niños, con la vida, con el mundo, y ahí entonces empiezo a disipar aparentemente la situación. Entonces, cuando nosotros empecemos a identificar que no nos sentimos bien haciendo lo que veníamos haciendo, que ya realmente me siento que todo lo que se presenta me irrita, me pone de mal humor o me dan ganas de llorar, o siento una tristeza que a veces no sé de dónde viene y no tiene una causa justa, clara y una justificación que yo pueda identificar, necesitamos entonces revisarnos porque sí es importante empezar a identificar ahí. Claro que se nos da y se nos presenta, además con otro agravante. Lo dejamos pasar, como les decía ahora, como no validamos la emoción y tenemos una cultura donde nos dicen, ay, bobita, eso le pasa a todo el mundo, no te preocupes. A nosotros las mujeres nos hablan mucho de ese asunto, es que no, lo que pasa es porque estás en tus días, lo que pasa es que es un asunto hormonal, lo que pasa es porque ya llegó la menopausia, y eso tal vez pueda influir, pero no quiere decir que sea determinante que nos cambie 100% la actitud, la forma y la manera de vivir. Cuando ya eso llega, pero además lo dejamos pasar de largo, y luego aparece la ideación suicida, el pensamiento suicida, porque les aclaro, cualquier persona en cualquier momento de la vida puede tener una ideación o un pensamiento suicida. ¿Porque es eso? Un pensamiento. Así como usted hoy va pensando que se quiere comer algo, apenas termine esta cuarentena y lo está planeando y deseando ciertas cosas, termina la cuarentena y terminamos este aislamiento social y es probable que ya decida otra cosa. Lo mismo pasa con el suicidio. Usted hoy puede estarlo pensando, mañana no, mañana, pasado mañana sí, y son ideas y comportamientos que van y vienen. Entonces es ahí donde se vuelve fundamental que empecemos a atender signos y síntomas de manera temprana y oportuna y no llegar precisamente a esa ideación o a ese pensamiento, pero cuando usted tenga ideas y pensamientos suicida, no se quede con ellos guardados, por favor, háblelo, nómbrelo, busque a esas redes de apoyo,
busque a ese pastor, a esa comunidad religiosa en la cual usted tanto cree para que le puedan apoyar y acompañar. Busque a, a esas personas en salud si puede acceder a ellos, pero por favor, atiéndase y créase usted mismo también, porque usted necesita ayuda y porque de una u otra manera no podemos dejar de escucharnos, de sentirnos y de saber que pasa algo con nosotros y dejarlo pasar de largo. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de lo que hemos trabajado aquí en Temuco, Gloria, hemos visto, por ejemplo, el tema del duelo migratorio, ¿cierto? Y algunos estresores por el duelo migratorio. Sabemos que hay situaciones financieras, emocionales, sentimentales, que son estresores. Para añadirle más a la situación compleja de nuestros países latinoamericanos, ¿cuáles serían para ti estresores, más allá de lo económico, la pérdida de trabajo, la posible pérdida de trabajo, etcétera, etcétera, que se nos juntan con esta situación COVID-19? ¿Qué alerta deberíamos tener eh, para poder lidiar? Y bueno, ¿y cómo lidiar con esos estresores? Yo me imagino que una persona que está sin trabajar y no sabe cómo va a pagar las cuentas, pues ya tiene un estrés. ¿Cómo lidiar? ¿Cuáles serían esos estresores y cómo lidiar con ellos en este tiempo de confinamiento? Bueno, bien, hay un asunto importante que nosotros no podemos pasar de largo y es que es importante revisar también cada contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que viene aconteciendo? Cuando nos llenamos de un montón de información, que es lo que ha sucedido últimamente y creo que ha disparado tanta ansiedad también en nuestras comunidades, es que a veces nos llenamos de mucha información que es desinformación, ¿sí? Entonces tenemos escuchando todo lo que nos envían, escuchando todo lo que la gente habla y es por eso que también desde los medios de comunicación y la misma investigación ha solicitado desde el protocolo para los comunicadores que seamos también muy claros, muy pertinentes con la información y el uso de la misma, porque eso también puede disparar un montón de situaciones muy complejas dentro de nuestras familias. Entonces la invitación es que sepamos las fuentes de información que tenemos, de dónde estamos derivando esa información, cómo nos estamos asesorando ante lo que está aconteciendo con el COVID-19. Empezar a revisar también que es un tema que se viene trabajando desde diferentes situaciones y contenidos y desde las diferentes gobernaciones y demás de cada país y de cada gobernación con el propósito de ir encarando la situación y afrontando la situación paso a paso. Pero que también revisemos cómo en nuestra casa, desde el autocuidado y el acompañamiento, podemos ir poco a poco apoyándonos. Entonces se vuelve importante que nos estemos escuchando, que nos estemos acompañando, que identifiquemos entonces qué cosas vienen cambiando en nosotros a nivel de salud, que revisemos entonces qué venimos haciendo día tras día, esas pausas que vamos realizando, esos encuentros que vamos haciendo precisamente nosotros mismos dentro de casa, cómo vamos encontrando entonces qué leer, cómo realizar esas actividades que nos gustan y que de alguna manera podemos hacer también en familia y que es claro y coherente. Tengamos un principio de realidad, sí. Hay una dificultad económica, hay unas dificultades sociales, hay unas dificultades que se vienen presentando y que han golpeado mucho de una u otra manera toda nuestra vida y nuestro proyecto de vida, pero que también es un asunto y es, vamos con calma, pausados, poco a poco revisando cómo podemos ir saliendo de la situación, acompañarnos los unos a los otros y revisar entonces qué vamos atendiendo primero. El problema es que a veces las familias quieren darles respuesta a todo ya, ¿sí? Solucionarlo todo ya, no por dónde empezamos. Vamos a generar entonces cómo empezamos a organizar esto que está aconteciendo. La vida ha cambiado, el mundo no volverá a ser lo mismo después de esto y es un principio de realidad que debemos tener. Esto nos ha cambiado de alguna manera. Los países latinoamericanos tenemos un reto muy grande por enfrentar a través de lo socioeconómico, a través de lo relacional, a través de los asuntos en salud, pero que la invitación es también que revisemos nosotros como familia cómo nos vamos a apoyar, cómo nos vamos a empoderar para ir resolviendo paso a paso lo que viene en ese contenido de lo familiar. Porque si nos vamos a quedar solo en lo negativo de esta situación, en lo grave que viene aconteciendo la situación o lo compleja, créanme que va a ser entonces muy difícil poder encontrar elementos y factores protectores para poder nosotros salir adelante con lo que viene aconteciendo. Yo quisiera darle la oportunidad a las personas que nos están viendo por YouTube y tal vez por Facebook, si tienen alguna pregunta, mientras te voy a preguntar algo para que las personas tengan tiempo de ir em, elaborando su pregunta y escribiéndola acá en el chat. Ujú. Bueno, ¿qué pasa cuando desafortunadamente
bueno, cuando identificamos que alguien cercano a mi círculo tiene esta conducta, esto me puede afectar a mí para que yo también adquiera esta conducta. Por ejemplo, si alguien del círculo familiar tiene toda la vida esta conducta, voy a crecer como hijo, por ejemplo, con esta misma conducta. Es algo que se adquiere, que se copia, que no sé cuál sería la palabra precisa. Esa es la primera pregunta. Y la Ujú. segunda pregunta es, ya, cuando alguien efectúa el suicidio, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidiamos con el sentimiento de culpa? Yo no me di cuenta, pude haber hecho algo. O sea, ¿hasta qué punto humanamente podemos hacer algo para que una persona no tome esa decisión? Ujú. Bueno, hay varias cosas y es, uno de los factores de riesgo de hecho asociados es la heredabilidad. Cuando hay una persona que tiene antecedentes en la familia de haber tenido intento o suicidio consumado, es muy probable, es altamente probable que alguien más de la familia recaiga en la conducta y en la situación. Por eso es ahí que cuando nosotros realizamos autopsia psicológica, que es un informe descriptivo que se realiza en el suicidio consumado, la importancia de esto es el acompañamiento a la familia. Entonces decimos, es que el que se quiera matar que lo haga, el que se quiera suicidar que se suicide y no pasa nada. Es que eso no es tan simple. El punto no es el que se suicide y ya, el punto es que quedan otros más, que son esos sobrevivientes y que técnicamente se nombran sobrevivientes del suicidio. Son esas familias, esos hermanos, esos hijos, esos allegados que quedan y que están de alguna manera fragmentados todo el tiempo por esta situación. Reponerse del dolor del suicidio en una familia dura numerosos años. A una familia le toma mucho tiempo reponerse precisamente a un suicidio consumado. Por eso entonces, cuando hay un suicidio en una familia, es importante revisar y acompañar todo el tiempo a ese núcleo familiar, porque es muy probable que un hermano o un allegado también pueda estar en riesgo debido a esa conducta que se puede de alguna manera ver como repetitiva, nuevamente en ese núcleo o en ese ciclo. Más si estamos hablando de un hermano mayor, de un hermano cercano, de un padre o de una madre. Por eso cuando las personas llegan a intento suicida y llegan a consulta conmigo, yo siempre los invito a pensar y es que tengan presente que lo que le va a dejar a su familia es un asunto para asumir muy doloroso y que es un asunto que se debe pensar porque es un asunto que va a fragmentar a su familia y va a partir a su familia por el resto de la vida. Y es ahí donde tenemos la responsabilidad también de pensarnos y el suicida tiene la responsabilidad de pensarse sobre su acto, ya que de una u otra manera va a dejar a su familia vinculada a un sufrimiento y a un dolor que puede durar numerosos años. El duelo por suicidio no se vive de la misma manera que el duelo por cualquier otra enfermedad. Y en los años que llevo abordando esta problemática y sus familias, eso sí que me ha quedado claro. Un duelo por suicidio tiene un trasfondo distinto, unos dolores distintos, unas situaciones diferentes y unas formas. Y las familias les toma mucho tiempo entenderse con eso que tú me preguntas, Eliana, de la culpa, ¿sí? Que es una precisamente de los factores o las situaciones que más se vinculan dentro de esa estructura y ese contenido. Es por ello entonces que el trabajo para el duelo y el proceso de elaboración de esa culpa y demás toma un tiempo y debemos hacerlo con personas que estén de alguna forma vinculados a ese contenido, a ese saber y es ahí donde el apoyo terapéutico se vuelve trascendental, precisamente para entender el por qué. La elección del suicidio es subjetiva, es un asunto subjetivo que va ligado a muchísimos factores, que puede ser prevenible, sí, pero que también es una elección libre del otro, también, pero que también hay que ser muy claro que es una elección que está premiada a veces por el dolor y el sufrimiento psíquico y emocional. Gloria, es que el que se quiera suicidar, pues que lo haga, está en su libre derecho. Venga, cuando hablamos de derecho, es porque yo tengo un mínimo de conciencia para ejercer el derecho. ¿A qué me refiero con eso? Cuando una persona está permeada por el dolor emocional, por el sufrimiento psíquico y por el dolor que a veces implica vivir, créame que no está en sus cinco sentidos para elegir sobre esa situación y sobre su vida. Muestra de ello es que cuando atiendo personas después de un intento suicida, muchos de ellos me dicen a los 3 o a los 4 meses de intervención terapéutica, Gloria, yo no sé en qué estaba pensando, yo no sé qué pasó conmigo,
Yo no sé qué pasaba en ese momento de mi vida que decidí algo tan complicado como quererme quitar la vida. Entonces es ahí donde uno se da cuenta que eligen más por el dolor desesperado y no precisamente por la conciencia que les permite ejercer un derecho de quererse quitar la vida. Entonces, para que no nos confundamos con eso, por favor, y siempre comprendamos que hay una oportunidad para poder ayudar al otro y que es importante porque el suicidio sí puede ser prevenible. De hecho, alguien me decía, el suicidio no se puede prevenir, ya está muerto, sí. Es que el que ya se murió, se murió. Claro que no es prevenible, pero es que el intento suicida, la conducta Claro, sí, el pensamiento claro. sí. Y si usted previene una ideación y un intento, está previniendo el suicidio, por Dios. Entonces es ahí donde los invito a que revisemos y nos apoyemos y nos acompañemos para que estas familias no tengan que verse vinculadas precisamente en ello y que los sobrevivientes puedan estar acompañados paso a paso. Gloria, en este caso del intento, por ejemplo, a veces hay personas o niños que dicen, bueno, es que si yo no hubiera nacido, no pasaría esta situación. Mm. ¿Cuándo algunas expresiones de ese tipo son realmente una conducta suicida o simplemente una expresión, no sé si práctica de la vida o simplemente una Ujú. expresión triste? Nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, hay eh, un profeta que es Jonás, que él está en una situación como de angustia, dice, mejor yo hubiera querido ni nacer. Entonces, ¿hasta qué Claro. punto es una expresión, yo no puedo saber si él tenía la conducta o no, pero no sé hasta qué Ujú. punto es una expresión, digamos, de una angustia de un momento o realmente ya eso es considerado, Una una ideación. conducta suicida. Sí, Bueno, es importante que tengamos claro lo siguiente, una cosa es una idea de muerte, otra cosa es una idea suicida y otra cosa es un pensamiento suicida y un acto ah, suicida. Cuando claro, tenemos eso una es idea de muerte, ¿qué pasa? Y nos pasa muchas veces también con nuestras abuelas y abuelos. Ay, que Dios se acuerde de mí. Ay, ¿qué van a eso, hacer ustedes sin mí cuando yo me muera? Ay, ya van a ver la vida tan difícil cuando yo les falte. Eso es una ideación de eso, muerte, ¿cierto? Entonces no podemos salir pensando, ay, mi abuelita se quiere suicidar. No, sino que son asuntos que se vinculan con mi ideación de muerte o a nosotros mismos lo hacemos. Ay, tengo tanto trabajo que mejor dicho, voy a morir, yo ya no voy a poder más. eso. Eso es una expresión de muerte que hace parte precisamente de querer terminar con algo que me tiene muy, pero muy devastado, muy cansado, muy aburrido, pero que realmente no me está diciendo a mí que es que yo quiero irme a suicidar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una ideación de muerte. ¿Cuándo estamos hablando de una ideación suicida, de un pensamiento suicida? Cuando ya la persona dice, yo quisiera dejar de vivir, yo quisiera quitarme la vida, yo quisiera ya no estar más en este mundo, yo quisiera que ustedes descansen de mí, yo quisiera que ustedes estén más tranquilos sin mí, o si yo no existiera, la vida sería más sencillo. Mm, Ahí ya podemos estar hablando que hay una ideación suicida. Y mm, cuando hablamos de una intención suicida o de una planeación suicida, cuando no solo estamos diciendo yo me quiero morir, yo ya no quiero vivir, yo ya tengo claro que no voy a estar más en este mundo, pero también nos atrevemos a decir cómo lo haríamos, de qué manera lo haríamos y dónde y cómo y en qué momento. Entonces, la invitación es a lo siguiente, no le demos muchas largas, esto hay que tomárnoslo muy en serio. ¿Qué quiero decirles con esto? Ah, es que yo ya no quiero vivir más, entonces nos dice ese joven, por ejemplo, o ese hijo, ya no quiero morir más, vivir más, perdón, ustedes estarían mejor sin mí, es mejor que yo me muera. Bueno, un momento, por favor, vamos a hablar de eso. Ya lo has mencionado dos veces, ya cada que te enojas mencionas lo mismo, ya cada que discutimos haces la misma referencia sobre lo mismo. Ven, te invito para que lo hablemos. ¿A qué estás haciendo referencia con eso? ¿Tú por qué mm, dices que ya no quieres estar, que es mejor que no hubieras nacido, que es mejor que no estuvieras acá? Primero, es importante que sepas que para nosotros es muy valioso que hubieras nacido. Segundo, queremos decirte que somos una familia y que como familia estamos dispuestos a saber qué es lo que está pasando. Y tercero, de que esa es la vida. Días buenos, malos, regulares, y como familia vamos a ver qué podemos hacer. Pero quiero que me digas por qué no lo repites una y otra vez. Estás pensando en quitarte la vida, estás pensando en acabar con tu vida y eso nos preocupa mucho, hablemoslo por favor. Entonces también ubiquémonos en algo. No es que no lo digas, no lo menciones, porque a veces los papás los entiendo. Y aquí sí les quiero hablar directamente a padres y cuidadores, porque yo entiendo que nos angustia mucho. Y más un hijo por el cual estamos entonces luchando toda la vida. Los papás se levantan a las 4 de la mañana, se acuestan a la tarde en la noche, están trabajando todo el día, las 24 horas, horas del día por sus hijos, para que un hijo salga entonces con que se quiere quitar la vida. Eso da mucha impotencia, eso da mucho enojo
y eso genere mucha frustración en un papá. Pero la invitación, papá, es que comprenda que el adulto es usted y que es muy probable que su hijo le esté transmitiendo esa información porque necesita atención de su parte y necesita decirle algo, pero no encuentra cómo hacerlo. Entonces ahí es importante que inmediatamente limitemos y diga, no me gusta eso que estoy escuchando, pero hablémoslo, y no inmediatamente reaccionar enojándonos y coartándole la posibilidad que lo diga, pero sí diciendo, me preocupa, es importante que lo hablemos, quiero saber por qué lo estás denunciando una y otra vez y en qué te podemos ayudar, pero así no es la vida, así no se soluciona y vamos a mirar entonces qué es lo que está pasando. Y limitemos de una vez esa situación, porque a veces también los papás dejamos pasar de largo, ay, esta ya ha dicho como 20 veces que se quiere morir y nunca pasa eso. Y hay un asunto que es un mito claro, el asunto de retar. Y es cuando decimos, es que yo le dije que se tirara por la ventana, entonces era tan guapa para ver y no lo hizo. Ese no es el punto. Usted no sabe qué estructura de personalidad tiene enfrente, como decimos los psicólogos. Y si es una persona impulsiva, si es un joven impulsivo, si es una persona que es impulsiva, créame que si usted lo reta, puede saltar por la ventana y lo he visto. Tengo casos en mi historia clínica, en mi proceso clínico, donde desafortunadamente se retó a una chica en un momento y ella se lanza por la ventana en una discusión con su mamá. Y muchos casos que han sido precisamente por impulso. Entonces la invitación es, papás, cuidadores, profesionales, sí, seamos abiertos a escuchar, a tomarlo con calma, no seamos reactivos inmediatamente ante el pensamiento, la ideación o la expresión suicida del otro, sino que escuchemos qué quiere decir el otro. A veces la palabra o ese intento, ese deseo, solo surge, perdón, como un pretexto, pero detrás de eso hay una necesidad de que escuchemos otras cosas y la invitación es a que lo hagamos de manera tranquila, pausada y siempre buscar ayuda y asesoría. Muy bien. Tengo acá algunas preguntas. Voy a hacerte 2 primero. Ujú. Eh, hay 2 que son de carácter cristiano, que las voy a Sí, hacer al final, ok. y quizás ahí puedo dar también mi opinión, y una que no. Entonces, voy a empezar la que no es de carácter cristiano. Marilyn Martínez pregunta, cuando una persona tiene una conducta suicida, ¿a quién tiene que buscar? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? ¿A dónde debe acudir? Cuando una persona tiene conducta suicida, debe asistir a los dos. Debemos Okey, trabajar de manera interdisciplinaria. Con el psiquiatra vamos a descartar signos y síntomas de depresión, ansiedad o algún trastorno del estado de ánimo que esté afectando a esta persona y que tal vez no sea muy consciente de que lo está padeciendo por todo lo que ya hemos hablado. Entonces, vamos a buscar que con psiquiatría se sugieran los exámenes necesarios, los análisis necesarios, porque además pasa otro factor. Hay muchas enfermedades o diagnósticos físicos que están asociados a situaciones del estado de ánimo. Por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, es probable que desestabilicen el estado de ánimo en una persona. Entonces, si la persona no es consciente que tiene esto y que debe buscar ayuda, obviamente va a estar luchando de la manera equivocada y se va a dar por vencida tal vez porque es un asunto que no logra controlar al 100% sin un tratamiento adecuado y sin un acompañamiento adecuado. Entonces, con psiquiatría vamos a revisar todos esos signos y síntomas biológicos y físicos, pero con psicología vamos a realizar psicoeducación a la familia, acompañamiento terapéutico, todo ese contenido emocional y psicológico y esas estrategias necesarias para saber cómo afrontar lo que viene aconteciendo. Entonces, si podemos hacer ese trabajo articulado entre profesionales, sería fundamental. Así que no sé en los demás países cómo funciona, pero en Colombia la ruta inicial es médico general, médico general remite inmediatamente a psiquiatría, psiquiatría remite a psicología y se va haciendo el paso a paso para que esta persona logre estabilizarse, logre salir adelante y logre el acompañamiento necesario a nivel profesional. y quizás resaltar que si usted ve al psiquiatra y el psiquiatra le receta algún medicamento, pues que no nos quedemos solo con el medicamento, no apaguemos solamente el síntoma, sino que trabajemos con la causa, porque es el Claro. psicólogo es quien nos ayuda a moderar esa conducta. El medicamento no Eliana, nos va a ayudar. trascendental. La pastilla no te Sí, va a mejorar la relación con tu claro. pareja, las pastillas no te van a solucionar la relación con la vida y con el mundo, ni te van a sacar de esas dificultades sociales que tienes. Créeme que no, la medicación no hace eso.
pero la medicación te ayuda a unos signos y síntomas biológicos que son fundamentales. Y es ahí donde cuando voy formando a mis estudiantes de psicología, les aclaro, siempre trabajemos articulado con una muy buena psicoeducación. Explicámosle a nuestros consultantes que la medicación es importante, que hay que hacer un buen manejo de la misma y que no somos nosotros los que nos vamos a automedicar, por favor, ¿sí? "Ah, es que a mi abuelita le sirve esto para dormir". Venga, por favor, tengamos cuidado. Vea, es que a mi mamá le sirve y le baja la ansiedad. Venga, eso es de hecho un acto de responsabilidad con nosotros mismos. Saber entonces qué vamos a utilizar, para qué sirve esa medicación. Preguntemos todo lo que queramos al psiquiatra y también hay que trabajar con el estigma en relación a la medicación, porque créanme, hay depresiones, ansiedades o situaciones del estado de ánimo que necesitan la medicación. Y lo digo, vuelvo y le repito, por mi experiencia en la clínica donde tengo pacientes que manejo con psiquiatra y psicólogo, los dos trabajamos articuladamente y créanme que los resultados son muy buenos. El problema es cuando creemos que la pastilla nos va a resolver la vida de pareja, la vida con la familia, la vida con los hijos, la comunicación o que va a hacer milagros en nosotros. No, ahí necesitamos ya un encuentro terapéutico que nos ayude a fortalecer ese aspecto de nuestra vida. Gracias, Gloria. Mira, tenemos 3 preguntas que son más de carácter cristiano y yo quisiera Ujú. mencionar algo muy general, porque dentro de este ciclo de conferencias vamos a tener el último ciclo o la última sesión, va a venir una persona teóloga que también es médico, doctor. Eso. Entonces, vamos a tener una perspectiva, digamos, cristiana del suicidio, que igual también hay muchos mitos, hay muchos juicios, muchas creencias, tanto en la fe cristiana como en la fe católica. Aquí me preguntan, por ejemplo, que si, bueno, que si le puede pasar a un cristiano, por supuesto, porque esto tiene, bueno, es un comportamiento y no una enfermedad, ¿cierto? Estabas diciendo tú Ujú. cuando iniciamos la primera sesión, así que es probable que un cristiano pueda tener este comportamiento y que sea una de las condiciones que tenga que tratar como cualquier otra condición o lo que nosotros llamamos pecado o cualquier conducta que necesitamos mejorar y que necesitamos redimir delante de Dios y que necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, necesitar la ayuda de Dios no implica no necesitar la ayuda de los profesionales. Los cristianos nos enfermamos y vamos, oramos a Dios, que es nuestro sanador, Ujú. y creemos que Dios puede sanar y al mismo tiempo vamos al médico porque Dios también sana a través de las personas y de los médicos para Total. hacer la aclaración. Eh, Me están preguntando si creemos, por ejemplo, que hay condiciones espirituales externas al suicidio. Puede ser, ¿cierto? No lo sé. Podemos guardar esta pregunta para la persona que viene, que es Ujú. teóloga y que puede dar una respuesta y podemos pensarla y buscarla también. Y me preguntan acá, ¿cree usted que la iglesia está actualmente manejando adecuadamente el tema del suicidio? Pues yo creo que voy a hablar súper personalmente, no puedo hablar a nombre de todas las iglesias, por supuesto que Ajá, no, pero bueno, parte de empezar a hablar de estos temas es esta conferencia, ¿cierto? así Creo que hay es. temas que no son, que son difíciles de tratar, que son difíciles de enfrentar y poco a poco lo estamos haciendo. Creo que las Ujú. iglesias, como tú lo decías, pueden ser un factor protector, un factor de cuidado, un factor de ayuda. Yo siempre he dicho que es más fácil, para algunas personas es más fácil venir al pastor, llamarlo y decirle: Claro. "Me siento triste, me siento ansioso", y ahí está en la responsabilidad del pastor remitir a las personas. En el caso de nuestra iglesia, yo sé que el pastor ha ido a una universidad que tiene acá servicio gratuito para psicología, inclusive hay una psicóloga en nuestra iglesia que ha ofrecido sus servicios también, entonces hay un proceso de remisión al Ujú, psicólogo porque entendemos que nosotros no podemos manejar todo, ujú. pero obviamente es un tema que nosotros tenemos que seguir abordando. Yo siento que no es un tema que solamente la iglesia no lo ha tratado, sino que en general en las instituciones, por ejemplo, en los colegios no lo tratamos, en las iglesias no Así lo es, tratamos, le tenemos temor al tema y tenemos muchos mitos respecto del tema del suicidio y en parte así ha es. sido una preocupación nuestra, ha sido, creemos que es parte de la responsabilidad de la iglesia poder invitar a Ujú. personas, poder informarnos, no solamente orar, sino también poder informarnos y poder actuar. Y obviamente vamos a tener un ciclo
más dirigido hacia los creyentes desde la palabra de Dios, cómo podemos nosotros fortalecernos y trabajar estas áreas que son débiles en nosotros. Así Porque es. creo que todos tenemos algo frágil por dentro, todos tenemos algo que nos quebranta y que nos duele el corazón, pero también tenemos un camino de esperanza y precisamente creo que la función de las personas cristianas es poder brindarle esperanza a todas las personas, ¿cierto? Compartamos o no Sí. compartamos la fe. Eliana, de hecho, bueno, el suicidio no discrimina condición racial, económica, académica, creencia. Créeme que no. Cualquier persona en cualquier momento de la vida, como les decía, puede llegar a ese asunto de ideación o pensamiento suicida o puede llegar a un intento suicida. Solo que nombras algo fundamental, es que no podemos decir si la iglesia está preparada o no, las instituciones no están preparadas. El suicidio todavía les dificulta hablarlo, nombrarlo y abordarlo debidamente. De hecho, hace poco decían los comunicadores, no lo podemos hablar porque la OMS dice que no, cuando les explicábamos que no es que la OMS diga que no, la OMS dice es que tengamos cuidado cómo informamos y de qué manera informamos, que Mm. ya es otra cosa distinta. Pero también quiero hablarles de algo que es importante y es, cuando atiende una persona que tiene unas creencias, que tiene la posibilidad de creer en la oración, que tiene las posibilidades de vincularse con la fe y unas creencias y unos principios que lo llevan vinculado a ese asunto de las creencias y del asunto de oración, créame que es una persona que cuenta con mayores elementos para la prevención que una persona que no. Eso sí también lo hemos visto en nuestra investigación y en nuestro proceso obviamente de intervención clínica. Entonces, es ahí cuando la espiritualidad se vuelve un factor importante, porque somos seres integrales. El problema es cuando creemos que nos dividimos, mente por un lado, Mm. espiritualidad por otro, cuerpo por otro. No, no puede ser de esa manera. Tenemos que tener un asunto de lo integral. Y la espiritualidad, el cuidado de la misma, el asunto de la fe, tener esas acciones de fe y de creencia y de espiritualidad son trascendentales y se pueden volver un factor protector muy importante a la hora de tener una ideación suicida. Así que las comunidades, llámense ya cristianas, católicas, demás que estamos pues como vinculados en estos procesos, créanme que se vuelve trascendental. De hecho, yo soy muy respetuosa en mi intervención clínica de ese tipo de creencias y cuando tengo mis pacientes con ese tipo de creencias, siempre les digo, lo vas a seguir fortaleciendo, vas a seguir orando, vas a seguir hablando con el pastor, vas a seguir yendo a tu comunidad a orar, porque eso es un factor que te va a ayudar mucho y yo desde aquí te voy acompañando con lo que sé y con el conocimiento que tengo respecto a nivel de mi saber clínico. Es eso, articularnos entre todos. Todos tenemos que trabajar de forma articulada para poderle ayudar a las personas y a la sociedad. Así es, pues quisiera agradecerte, pudiéramos hablar mucho del tema, agradecerte por tu tiempo, por compartir, por la generosidad de compartir tu conocimiento. Vamos a tener, como lo he mencionado varias veces, otras conferencias el próximo jueves a la misma hora. Esperamos que la tecnología nos funcione al principio Sí. porque hoy tuvimos problemas. El próximo jueves a las 7:30, 19:30 Chile, 6:30 Colombia de la Ujú. tarde para poder tener el tema de COVID y salud mental. Así que quisiéramos invitarles a todos. Quiero reiterar primero la gratitud a Gloria, a la Iglesia Encuentro con Cristo de Temuco, a la Universidad Católica de Luis Amigó y también reiterarle a las personas que nos están viendo y que nos van a ver, porque el video va a quedar en YouTube, que recuerden que no están solas, que siempre podemos buscar una red de apoyo, siempre tenemos alguien a quien poder compartir lo que nosotros sentimos. Es importante en todo momento de la vida, pero sobre todo en este tiempo de confinamiento, poder usar los medios tecnológicos, las videollamadas, una llamada, la posibilidad del chat para poder decir, no me siento bien, estoy triste, necesito ayuda. La Iglesia Encuentro con Cristo en Temuco está abierta a recibir a través de su Facebook, a través de los chats de este mismo canal de YouTube o a través del correo ayuda@sctemuco.cl. Podemos y estamos interesados en poder escucharle, en poder orar por usted, en poder ayudarle. Y Gloria, pues nuestro compromiso es orar por ti, porque esta es Mm. una labor súper importante y también muy desgastante para la persona que está acompañando, digamos, a las personas con comportamiento suicidas y los invitamos entonces el próximo jueves. Muchísimas gracias y gracias por la paciencia al inicio también. Agradecemos a Snyder que ha estado detrás de toda la producción y ha sufrido todo el tema del audio, de la imagen. Así que Snyder, muchísimas gracias y los esperamos. Y
realmente estemos con los ojos abiertos y estemos dispuestos también a escuchar a quienes la están pasando mal en este tiempo. Por favor. Muchas Eliana, a ti muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por esta maravillosa invitación y espero que nos estemos encontrando en el camino. De eso se trata. que así sea. Hasta luego, Gloria. Hasta luego.